Seguimos en Primera Plana, hoy hablando del éxodo de venezolanos, con Sabine Granadam, responsable de la rúbrica latinoamericana de Courrier Internacional, Ricardo Abdalá, corresponsal del Espectador, y el sociólogo venezolano de la Universidad París-Nanterre, Pedro José García. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Él es Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Almagro ha afirmado que es un acto inmoral sostener la mentira de que en Venezuela no existe una crisis humanitaria tal como lo hace su presidente Maduro. La crisis se resuelve con democracia en ese país, ha afirmado Almagro tras la creación hace unos días de un grupo de trabajo específico de la OEA para estudiar el éxodo venezolano. Polémica esta semana por unas declaraciones suyas en las que en principio, textualmente, no descartaba ninguna opción sobre Venezuela y luego explicaba que no se refería explícitamente a una intervención militar. Bueno, Pedro, no sé si la terminología en este caso es inocente o no es inocente. No descartar es abrir la puerta a una intervención militar, porque aquí ya hay que tomarlo con alfileres, la terminología. Sí, y justamente yo creo que de eso se trata. Hablar de una intervención militar, ¿qué contiene eso adentro? Hay que pensar que el chavismo gubernamental tiene 20 años gobernando a partir de lo que yo llamo desde hace tiempo una gramática de la guerra. Cuando había solamente problemas de violencia hace 15 años, siempre se ha enfrentado a partir de un vocabulario, de una manera de hacer amigos, enemigos, militares en las principales funciones políticas, etcétera, etcétera. Ese es un primer elemento. Eso sí, no es particular de Venezuela. No es particular de Venezuela, pero sí, lo que sí sería particular de Venezuela es que durante 20 años ha habido lo necesario para crear la imagen de que el poder puede ser perpetuo. Cuando el poder puede ser perpetuo, yo no digo que lo sea, pero simplemente la imagen, la impresión de que el poder puede ser perpetuo, hay variables básicas que son humanitarias, civiles y cívicas que poco a poco desaparecen. La gente se acostumbra, la gente se resigna, la gente sale del país porque no puede hacer otra cosa. Entonces, toda la cuestión sobre la intervención militar hay que abrirla. O sea, ¿qué significa una intervención militar? ¿Es que significa que haya una guerra? Yo no lo creo. Es que significa que haya una operación comando como pudo haber cuando lo de Ingrid Betancourt y que fue preparada durante meses por un servicio de inteligencia que hacía su trabajo. Mira, no sé, quizás. En todo caso, lo que nosotros vemos hoy en día en Venezuela, hay experiencias anteriores. Claro, Cuba, por ejemplo, Nicaragua, Chile. Chile Hubo una operación para remover un presidente y bueno, ya sabemos en qué paró. Ese es el peligro. Completamente, ese es el peligro, pero justamente el peligro mayor es que una realidad tan compleja como la venezolana la sigamos analizando como o hay paz o hay guerra. Mira, desde hace 15 años, todo lo que es la extranjería en Venezuela, las redes de inteligencia, la educación militar, están allí los castristas, están los militares cubanos. Entonces, hay que tratar de abrir esa idea de qué significa una intervención militar. Una intervención militar que pueda o que no pueda hacer qué. Entonces, es fundamental entender que esa situación en Venezuela se está viviendo como una forma de guerrilla permanente, de baja intensidad, que se vive al interior del país y que hoy día ha ocupado, entre otras cosas, sobre todo gracias a este éxodo, la región está diciendo tenemos que tomar cartas en el asunto porque ya nos toca a nosotros también gerenciar esas cosas. Ricardo, en cualquier caso, una intervención militar sería equiparable a un fracaso, ¿no? Sería un fracaso porque la solución debe venir de la sociedad civil venezolana. Digamos, para mí el rol de la comunidad internacional en este momento es humanitario, puede ser de garantía de unas futuras elecciones que no, hasta ahora la comunidad internacional no ha podido garantizar elecciones en Venezuela. Pero en el momento en que hay intervención, yo no pienso que toda Venezuela esté lista a apoyar una intervención militar contra Maduro. Es decir, Maduro ha perdido una buena parte de los apoyos que tenía Chávez entre la población. O sea, una cosa es Chávez y otra es Maduro. Sí. Yo creo que cuando hablamos de todo el periodo chavista también hay que separar, porque cuando hablamos de una gran crisis y un éxodo, y las cifras lo muestran claramente desde 2014, hablamos de la etapa Maduro con toda la crítica que podamos hacer aparte a Chávez, pero hablamos de unas especificidades. Y Maduro todavía tiene apoyos entre los militares y entre la población venezolana, que en caso de intervención yo pienso que sí puede haber una guerra y ahí sí que vamos a tener un éxodo todavía más grande.
Entonces, Pero hablas de la sociedad civil, pero la sociedad civil ya intentó mover las cosas y no logró, fue un fracaso, fue una represión terrible. Y ahora yo creo que desde la sociedad civil ya no hay esperanza. O sea, están resignados o salen del país. O sea, y precisamente desde el lado de la sociedad civil no se puede hacer nada, y son impotentes. Y también pedir que se movilicen a personas cuya primera necesidad es saber que van a comer hoy. También es verdad que... Exactamente. Claro, pero lo contrario nunca funcionó. Y así, un ejemplo rapidito, sin irnos pues muy lejos. En Rumania, un movimiento civil sin intervención extranjera tumbó a Ceausescu y bueno, mal que bien, el país no va súper bien, pero se liberaron de Ceausescu sin invasión, sin intervención, como pasó en varios países de Europa del Este. Me parece que ese es un camino. Sí, pero uno no puede perder de vista todo lo que significa la geopolítica internacional y lo que significa Venezuela. O sea, siempre se habla en Venezuela, en el imperio norteamericano, pero Venezuela es el coto de caza desde hace unos años de Putin y de los rusos. Están también el imperio iraní, que está allí, que desde hace tiempo está formando los cuadros policiales y los cuadros militares. Entonces, es a eso a lo que me refiero. No es que o es esto o es esto. Hay que pensar que una intervención militar no va a suceder. Está sucediendo desde hace años en Venezuela. Entonces, lo que hoy día... Hay fuerzas de Estados Unidos en Colombia. Es decir, de todos los países latinoamericanos hay fuerzas extranjeras. No son particularidades venezolanas. No son particularidades venezolanas, pero lo que sí es una particularidad venezolana en los últimos años es que ha habido un desapego o desligue del imperio norteamericano, pero el imperio norteamericano sigue pagando petróleo todos los días. Así que ellos basta que corten ese pago y ni siquiera vamos a hablar ni de bloqueo ni de embargo. Habría problemas. ¿Y por qué no los habría completamente? Porque buena parte del petróleo hoy día va a China. El 80% de los activos de la empresa petrolera venezolana hoy día son hipotecados a Rosneft y a China. Entonces, hemos visto precisamente a Maduro esta misma semana buscando, no sé si su tabla de salvación en cuanto a financiación en China, precisamente. No sé si China es la salida que busca Maduro. China, perdón, supuesto, no es que es la salida. China es el banco de Maduro desde hace por lo menos 15 años. Entre otros. Entonces, pero con contrapartida política también. Bueno, por supuesto. Igual, una intervención directa en la Latinoamérica hay otros países más grandes que les prestan dinero con contrapartidas políticas. Cierto, pero la posición geopolítica de Venezuela, al norte de Sudamérica, que tiene frontera, como en el caso de Colombia, con el Mar Caribe, que tiene todo un interés geopolítico central, no es una isla. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre los Marielitos de Cuba en los años 80 y hoy día Venezuela? Cuba es una isla, era una isla. Alrededor de la isla que había mar. Entonces veíamos las imágenes de los balseros, ¿verdad? Y Estados Unidos. En este caso, ¿qué sucede? No, Brasil, Colombia, Panamá, Argentina. Todos los países de América Latina están viviendo eso y la focalización pública de lo que sucede hace entender que hoy día la crisis venezolana no podemos compararla ni analizarla con las categorías que analizábamos en los años 70, los autoritarismos y la dictadura. Me van a permitir un momentito, vamos a escuchar un testimonio en primera persona que creo que puede ser muy interesante. Vamos a escuchar a un venezolano, Alex, que abandonó el pasado mes de abril Venezuela, que se encuentra ahora mismo en Perú y que nos ha relatado así todas las dificultades que se ha encontrado en su travesía. Escuchemos a Alex. Nosotros salimos de Venezuela, eso fue en abril, y bueno, fueron prácticamente 9 días, ¿no? De viaje por vía terrestre, ¿no? Fuerte y duro, ¿no? Porque no es fácil. Es duro porque no duermes bien, y bueno, la llegada también es como un viaje a lo desconocido, ¿no? Salimos por vía Colombia, y bueno, uno cuando llega a Cúcuta paga como una especie de unos viajes que te ofrecen allí en la frontera, pero resulta ser que es un fraude porque a veces te estafan, te ofrecen el servicio que no es. Y bueno, básicamente nos fue bien hasta Ecuador. Ya después que pasamos la frontera con Ecuador, de Ecuador hacia Perú, ya la cosa comenzó a ponerse de otro color, ¿no? Porque ya no nos daba alimentación en el bus, ya el agua se nos había acabado,
la comida también que llevábamos, y bueno, el trato no fue bueno, ¿no? Ahí sí empezamos a pasar, como dice, un poquito más de trabajo. Después que llegamos a Perú, a un sitio que se llama Piura, ahí tuvimos que dormir prácticamente a la intemperie porque todo resultó ser una estafa allí con la línea que nos transportaba. Y bueno, total que yo llegué acá a Cusco con deshidratación, luego de 8 días y medio de viaje, y las piernas hinchadas, y bueno, demacrado, bueno, en fin, todo el problema que conlleva salir de Venezuela en bus. El testimonio de Alex desde Perú: cansancio, fraude, travesía de varios días, creo que de 9 días. Me imagino que el de Alex podría ser el testimonio de muchas de las personas que viste en Cúcuta durante esas 5 semanas que ha pasado allí, sí, Ricardo, ¿no? En la carretera, pues bueno, esa historia del fraude es muy común que les digan, lo llevamos, nos da lo que tiene y te dejan a los 20 kilómetros y que vas a protestar, sí. Yeah. Claro, es otro tema, la explotación de los venezolanos. Los colombianos en Bucaramanga se quejan que los venezolanos trabajan por menos dinero, pero los que les pagan menos dinero son los colombianos, ¿no? Entonces, nuevamente, fenómenos, aunque la crisis tenga sus particularidades, fenómenos que se repiten con las migraciones, ¿no? Completamente de acuerdo. Allí hay patrones que son los que suceden aquí en Europa, lo vemos muy bien en Francia. Sí. Exactamente. Sí. Allí hay una especificidad, en cambio, que me parece importante sacar a la luz, es que esos venezolanos hoy día se exponen en todo el sentido de la palabra, se exponen a la visibilidad pública que dentro del país no lo tienen, y no lo tenían, y al exponerse son reconocidos hoy día, y hoy día son reconocidas por la comunidad internacional, mientras que durante 15 años, en todo caso 10 años, cosas similares a niveles más pequeños habían venido sucediendo, y esa exposición pública, ¿en qué se traducía? En represión, en cárcel, en denegar lo que estaba sucediendo. La crisis del chikungunya hace 4 años. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno frente a esa crisis cuando todas las sociedades médicas competentes reclamaban decretar el estado de urgencia médico? Denegarlo y poner en prisión a los líderes de los sindicatos médicos que habían denunciado. Y luego está un poco la paradoja de Latinoamérica, ¿no? Que a pesar de compartir una lengua común, una cultura común, algo o al menos más parecidas que las europeas, sí que parece que a la hora de tomar ciertas decisiones va más lento todo, ¿no? Hay una falta de integración mucho mayor que se visualiza sobre todo en crisis como esta, ¿no, Sabine? Sí, precisamente lo estábamos comentando antes. Hay de momento una falta de integración regional entre los países a pesar de tener esa cultura común. Pero también hay que decir que es la primera vez que se plantea un problema así de migrantes venezolanos. Y yo de repente tengo fe, o sea, en la posibilidad de que se vuelvan a unir frente a este problema y que salga algo positivo, algo positivo. Por ejemplo, ya hemos comentado contigo que Colombia propuso algo como un fondo que sería bajo custodia de la ONU. Y yo, pues si me puedo permitir, yo diría, ¿cómo es que no se podría dar el dinero incautado de los venezolanos que fueron detenidos con sus millones de dólares en Europa o en Estados Unidos, que se echen a este fondo? No estaría nada más. Vamos a dejarlo ahí porque no tengo tiempo para más. Con esa fe positiva de Sabine lo vamos a dejar por hoy. Volvemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias. Gracias.